Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Vamos en los siguientes minutos a abordar un tema de total actualidad con la profesora de nuestra universidad, profesora de Historia de la UNED, Lucía Rivas. Bienvenida. Buenos días. Vamos a hablar de la cuestión palestina. El reciente reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU pues ha actualizado el conflicto palestino-israelí, que es uno de los más largos y también de los más complejos, y es la principal causa de inestabilidad en Oriente Próximo y en el mundo, cuya solución básica no sabemos cuál es, pero debe que estar ahí para asegurar la paz en Oriente Próximo y la paz mundial. Efectivamente, y por desgracia muchas personas desconocen el origen del problema, no saben cuál de las partes implicadas tiene la razón, dadas las posturas enfrentadas que mantienen y que parecen irreconciliables, y no entienden la incapacidad para solucionarlo que durante 65 años ha demostrado la comunidad internacional. Hoy por eso vamos a hablar de todas estas cuestiones y del reciente reconocimiento por parte de la ONU de Palestina como Estado observador no miembro que pasó hace unos meses, en noviembre pasado, el significado que tiene este reconocimiento y la reacción israelí. Pues yo creo que lo primero es enmarcar lo histórico, porque si no, no se entendería de ninguna manera el conflicto. Bueno, debemos situarnos a finales del siglo XIX. Oriente Próximo formaba parte entonces del Imperio Otomano, el Imperio Turco, cuyas provincias árabes se agitaban con ansias de autodeterminación nacionalista. Y en Europa, paralelamente, se desarrollaba el sionismo, movimiento político y colonial que quería construir en Palestina una patria para los judíos dispersos por el mundo. Su impulsor, Theodor Herzl, en su obra El Estado judío, defendía un Estado judío independiente unido por creencias religiosas. Partiendo de, como ellos dicen, derecho del pueblo elegido y el retorno a la tierra de Israel como solución a la discriminación que sufrían, lanzó el eslogan que hemos oído tantas veces, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. El eslogan muestra el ánimo colonialista del sionismo, que quería ocupar Palestina para formar su Estado, ignorando la realidad demográfica y política, y era que Palestina estaba habitada por más de 500.000 de personas, de las que el 94% eran árabes, frente a unos 25.000 judíos. Y la población, formada por cristianos, judíos y musulmanes, quería la independencia. Este sería el marco histórico. Aquí podríamos decir que la base ideológica distingue al sionismo del que estamos hablando de lo que es el colonialismo clásico. Efectivamente, hay una diferencia. Pues el proyecto sionista no quería explotar los recursos naturales ni una mano de obra abundante y barata para beneficio de una metrópoli externa, que es el típico colonialismo. El sionismo, pese a ser un movimiento laico, quería un territorio vacío para crear su propio Estado, exclusivamente judío. Esto es fundamental para entender el problema. El sionismo nunca quiso la convivencia en un Estado binacional. Herzl explicó así su proyecto, y leo textualmente: si Su Majestad el Sultán nos diera Palestina, podríamos comprometernos en sanear completamente las finanzas de Turquía. Para Europa, constituiríamos en la región un sector de la muralla contra Asia. Seríamos el centinela avanzado de la civilización contra la barbarie. Nos mantendríamos como Estado neutral en relación constante con toda Europa, la que debería garantizar nuestra existencia. Y comprendió que para realizar su proyecto necesitaba el apoyo de las potencias europeas, lo que encontró en Gran Bretaña. Aquí, por tanto, había pues muchos protagonistas y entonces supongo que tendría que haber contactos continuos internacionales y además muy importantes pues para ver cuál iba a ser el futuro de la zona. Sí, efectivamente. Ya desde finales del siglo XIX, cuando empezó el movimiento sionista, y todos los primeros años del XX, hubo varios congresos sionistas en los que decidieron crear el Hogar Nacional Judío en Palestina y organizaciones como el Fondo Nacional Judío para colonizar el territorio. También hubo contactos entre organizaciones sionistas y diplomáticos ingleses que les prometieron un lugar en Palestina si apoyaban las aspiraciones inglesas de conseguir su dominio al final de la Primera Guerra Mundial, que entonces se estaba desarrollando y en la que el Imperio Turco apoyó a los imperios centrales. Estos contactos culminaron en 1917 con la Declaración Balfour. En ella, en la declaración, Gran Bretaña, ojo, que sí, todavía no era potencia mandataria, ya garantizó la libre colonización sionista de Palestina. El mismo Balfour
que era secretario de Asuntos Exteriores británico, reconocía la política imperialista sobre Palestina cuando dijo: la situación se complica más por un acuerdo concertado a comienzos de noviembre del 18 entre británicos y franceses, que se ha señalado a la atención del presidente, en el que se decía al pueblo oriental que al disponer su futuro se consultarían sus deseos. Habla de la población palestina. Debería excluirse del mandato a Palestina, habida cuenta de que las potencias se han comprometido con el programa sionista, el cual excluye inevitablemente la libre determinación por razón del número. La situación de Palestina es única. No estamos tratando con los deseos de una comunidad existente, sino que estamos procurando conscientemente reconstruir una comunidad y crear una mayoría numérica definitiva para el futuro. Como vemos, la alianza del sionismo con la política británica que provocaría el desastre del pueblo palestino ya estaba decidida en 1917. Y además es curioso, y me sigue pareciendo cuando lo escucho cada vez más curioso, porque estos países ni siquiera tenían un dominio sobre Palestina. Claro, todavía no se había producido el final de la Primera Guerra Mundial, que fue cuando ya se dividió el Imperio Otomano. Pero en la Conferencia de París y tras la Gran Guerra, pues se repartió el Próximo Oriente entre Francia y entre Gran Bretaña en forma de mandatos de la Sociedad de Naciones. ¿Cómo quedó entonces Palestina y cómo además reaccionaron sus habitantes que se veían repartidos sin tomar ni arte ni parte? Por el Tratado de Versalles, efectivamente, Francia recibió Siria, el actual Líbano y la zona hasta Mosul, y Gran Bretaña Basora, Bagdad y su influencia hasta Irán. Palestina quedó con la Sociedad de Naciones, que se la dio a Gran Bretaña en 1920. 2 años después entró en vigor el mandato con responsabilidades y obligaciones claras sobre Palestina, como asegurar el establecimiento de un hogar nacional judío y salvaguardar los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de la zona. En esa década se disparó la inmigración judía con la llegada de unos 100.000 colonos. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con la población árabe? Bueno, la población árabe en Palestina celebró en 1919 el primer Congreso Nacional Palestino en Jerusalén. En él rechazó la Declaración Balfour y solicitó la independencia de Palestina, pero no se la escuchó. En los años siguientes se exigió la anulación del mandato, protestando contra la denegación de sus derechos fundamentales, y organizó la resistencia en partidos políticos para luchar por la independencia y la creación de un gobierno nacional. El nacionalismo árabe se fortaleció, produciendo frecuentes altercados entre los autóctonos y los colonos. Pues mientras otras provincias otomanas se fueron independizando, Palestina siguió bajo control colonial. Los dos proyectos nacionales, el árabe palestino y el sionista, chocaron cuando la comunidad judía y sus propiedades aumentaron, siguiendo planes de control territorial, creando instituciones autónomas judías y adoptando medidas excluyentes y discriminatorias con los árabes. En los años 30, el progreso agrícola e industrial redujo la tensión y el malestar político. Pero en 1936 hubo una huelga general árabe por un gobierno autónomo, prohibición de transferir tierras a los judíos y por el cese inmediato de su inmigración. Entonces había ya casi 1.400.000 personas, de las cuales el 28% era judía. Hay que decir que esta grave situación pues trajo consecuencias. Claro, entonces el gobierno británico envió una comisión para que investigara los hechos. La comisión negó la teórica igualdad de derechos de árabes y judíos. Y como el mandato se basó en la supuesta aceptación del hogar judío por los árabes palestinos, lo que no ocurrió, concluyó esta comisión que debía derogarse el mandato y recomendó la partición del territorio. El gobierno británico aceptó las conclusiones del informe y propuso obtener la autorización de la Sociedad de Naciones para hacer la partición. Entre 1936 y 1939 aumentó la tensión por el rechazo árabe a la colonización judía. Los árabes luchaban a la vez contra los británicos, que permitían esta inmigración, y contra los colonos. Pero los países hermanos, como se dicen entre ellos, estaban desunidos y la Liga Árabe no se creó hasta 1945. Mientras que todo esto pasaba y con este panorama estalla la Segunda Guerra Mundial, porque lo que estamos hablando fue el periodo de entreguerras. Claro. Estalla la Segunda Guerra Mundial y ¿cómo afecta esto al conflicto palestino? Bueno, tuvo muchísima importancia, pues el genocidio realizado por los nazis agudizó la presión de los sionistas. Así, frente a unos 100.000 colonos llegados en los años 20, la corriente migratoria clandestina introdujo en los años 30 200.000 y otros 150.000 más hasta el 47, en una población total de 1,5 millones. Pronto se organizaron para expulsar a los británicos y formar su Estado, hablo de los sionistas. Sin embargo, pese al incremento demográfico y las facilidades y estímulos del gobierno británico, durante los años del mandato, los sionistas solo adquirieron el 3,5% de la tierra, parte de la cual se la dio directamente el gobierno inglés, no se la vendieron sus propietarios árabes.
En 1947, Gran Bretaña, incapaz de controlar la situación creada por su propia política, anunció su intención de retirarse en mayo del año siguiente, dejando a Naciones Unidas la solución del problema. Esta aprobó en noviembre la resolución 181 que dividía Palestina en dos estados, uno judío, al que concedió el 56% del total del territorio, aunque entonces solo tenía el 6%, y otro árabe. Jerusalén y sus alrededores quedaban bajo administración internacional. Pero lo cierto es que este plan de partición fue rechazado por los árabes. Es un conflicto que ahora está ahí encima de la mesa y, sin embargo, fue rechazado en el año 47. Y actualmente muchas veces dicen, ahora se vienen a negociar cuando antes rechazaron la partición. Los árabes lo rechazaron porque consideraban que aceptarlo significaba legalizar la actuación y las colonias sionistas. A medida que los británicos se retiraban sin que la ONU los reemplazara como autoridad efectiva, el movimiento sionista y las organizaciones judías se fueron apoderando del territorio por la fuerza y el terror. Un terror que provocó el éxodo masivo de palestinos a las zonas vecinas. El 14 de mayo de 1948, la comunidad judía proclamó unilateralmente el nacimiento del Estado de Israel. Enseguida fue invadido por los ejércitos de los países árabes que en pocos meses fueron derrotados. La guerra, además, tuvo consecuencias. Tuvo unas consecuencias desastrosas. Primera de todas, Israel aumentó sensiblemente su territorio respecto al asignado por la ONU, pues aprovechó la desarticulación de la sociedad palestina provocada por el éxodo para controlar el 78% del total. Además, el resto del territorio palestino quedó entre Transjordania, la que en 1950 sería Jordania, que administró Cisjordania con Jerusalén Este, y Egipto, que controló militarmente la Franja de Gaza. Y otra consecuencia más, los 700.000 palestinos, casi los 2/3 de su población, que huyeron en busca de refugio. Así se frustró su aspiración a un Estado propio y Jerusalén quedó dividida, dispersos entre Israel, Transjordania y las zonas ocupadas y otros países de la zona divididos y además internamente. Hasta 1964, cuando se creó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, los palestinos no fueron capaces de desarrollar la resistencia armada. En víspera de la Guerra de los 6 días eran, según Naciones Unidas, casi 1.400.000. Mientras Israel se consolida como Estado, entonces. Mientras tanto, efectivamente, instaló a miles de judíos. Pronto se alineó con las potencias europeas frente al nacionalismo árabe, ganando su apoyo político y económico. En junio de 1967 inició la Guerra de los 6 días, enfrentándose a Egipto, Siria, Jordania e Irak para asegurar su salida al Mar Rojo. Ocupó Cisjordania y Gaza, los altos del Golán sirios y la península del Sinaí egipcia, y además se anexionó Jerusalén Oriental. Así dominó toda la Palestina del mandato. A continuación expropió tierras en las que asentó a colonos y controló a la población palestina en un estado de excepción permanente, aumentando los refugiados con un nuevo éxodo. En esta segunda fase de colonización, Israel se enfrentó al mismo dilema que se enfrentó también en la primera. Quería la tierra, pero no quería a los habitantes de la tierra. Exacto, porque quería formar el Estado exclusivamente judío. Pero no podía exterminar a la población, ni expulsarlos, ni quería tampoco aumentar los ciudadanos israelíes árabes. Por ello, no anexionó los territorios, sino que se apropió de todos los recursos naturales posibles, sobre todo el agua y la tierra, manteniendo a la población árabe en reservas masivas y subordinando la economía palestina a la israelí. Tras la guerra, ofreció una retirada parcial de los frentes árabes, pero muy lejos del deseo internacional reflejado en la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que exigía su retirada total de los territorios recientemente ocupados, a cambio del compromiso árabe de paz total con Israel, y proclamaba el derecho a la soberanía, a fronteras seguras y a vivir en paz con los estados ya constituidos en la zona. Y en 1973 estalla también y de nuevo la guerra de Yom Kippur, que es desencadenada por Siria y por Egipto. Claro, Siria y Egipto querían recuperar los territorios que Israel les arrebató en el 67. Entonces, por eso se produjo la guerra. Realmente no hubo cambios territoriales, pero el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 338 exigiendo el alto al fuego inmediato, la aplicación de la resolución 242 y el inicio de conversaciones de paz. Mientras tanto, la OLP apoyó a la población refugiada, combinó la acción diplomática y la lucha armada para liberar el territorio y organizó un Estado en el exilio que fue reconocido y apoyado a nivel internacional. Finalmente, además, aceptó la partición, exigiendo al mismo tiempo el reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo palestino, a la libre determinación, a disponer de un Estado y al retorno de los refugiados. Y en 1974 la ONU reconoció a la OLP como único y legítimo representante del pueblo palestino,
gozando además desde entonces del estatus de entidad observadora. ¿Qué intentos de solución ha habido en lo largo del camino, de este largo camino ya de esperanzas, además frustradas? Sí, de modo reiterado, la ONU ha condenado la conducta de Israel en los territorios ocupados, con resoluciones exigiendo su retirada, el respeto a los derechos civiles y el cumplimiento de los convenios internacionales. Resoluciones que, como país ocupante, ha incumplido sistemáticamente. Este ha sido el gran obstáculo para las negociaciones. Por ello, el desánimo llevó a los palestinos de los territorios a realizar el levantamiento popular o insurrección civil conocido como Primera Intifada, desde 1987 al 91. En ella el pueblo se enfrentó con piedras a los tanques israelíes en un vasto movimiento de rechazo a la ocupación y desobediencia civil que conmocionó en Israel, desenmascaró la realidad de la ocupación y dio el apoyo internacional a los palestinos. En 1988, la OLP desarrolló además una gran ofensiva diplomática en la Declaración de Argel. El Consejo Nacional Palestino proclamó el Estado de Palestina sin territorio y aceptó iniciar conversaciones con Israel en base a las resoluciones 242 y 338. Ese mismo año reconoció al Estado judío. Desde entonces ha realizado numerosos intentos de solución, pero la vía diplomática que ha seguido tras abandonar la lucha armada no ha dado ningún resultado, por la intransigencia israelí y el apoyo permanente de sus valedores externos. ¿Y qué importancia tuvo en el año 1991 la Conferencia Internacional de Paz de Madrid para Oriente Medio? Bueno, ese fue el primer intento que se dio para conseguir la paz, ¿no? Y estableció las bases, las condiciones y el calendario para futuras negociaciones, inaugurando además el principio de paz por territorios. Pero el proceso se pactó sin la participación y supervisión de la ONU, papel que asumió Estados Unidos. Por tanto, nació sin el marco legal de referencia del conflicto, las resoluciones de la ONU, cuya ausencia dejó las negociaciones en manos de las partes, desgraciadamente muy desiguales. El segundo intento se realizó en el Acuerdo de Oslo del 93. ¿Fue este un intento, de alguna manera, de reconocimiento mutuo? Bueno, se intentaba y también se suscribió una declaración de principios para solucionar el conflicto definitivamente. Se crearía un autogobierno palestino, la Autoridad Nacional Palestina, a la que se transferirían responsabilidades y poderes en Cisjordania y la Franja de Gaza sobre educación, cultura, salud, bienestar social, tributación directa, turismo y policía. Se fijó un periodo de 5 años para crear una confianza mutua y establecer una primera área autónoma en Gaza y Jericó. Los diferentes aspectos de la disputa, los más difíciles como Jerusalén, refugiados, asentamientos, seguridad y fronteras, se irían abordando poco a poco. El acuerdo fue bien acogido por la mayoría de los palestinos de los territorios y la población israelí y tuvo el apoyo casi unánime de la comunidad internacional. Pero también tuvo detractores, pues solo quedaba bajo la autoridad palestina el 20% del territorio de la Palestina histórica. Rabin fue el artífice de este acuerdo y fue, desgraciadamente, el último gobernante israelí que buscó la paz. Luego ha habido otros acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo del Cairo de 1994. Sí, bueno, el Acuerdo del Cairo lo que hizo fue todo lo que se había acordado en Oslo, de alguna manera llevarlo a la práctica. El presidente palestino se instaló en Gaza, se creó la policía palestina, se liberó a algunos presos y se autorizó el retorno de algunos dirigentes de la OLP. Pero Israel siguió confiscando y ocupando tierras y colonizando y judaizando Jerusalén Este. Su traición a los acuerdos agudizó las protestas palestinas, que Israel acalló con cierre de territorios, represión, retención de presos. Política contestada por grupos islamistas que muchas veces recurrieron a atentados contra objetivos israelíes. Otros acuerdos, como por ejemplo los acuerdos de Taba, que también son importantes. Por estos acuerdos, el ejército israelí se empezó a retirar de las principales ciudades palestinas y se ampliaron las competencias a la autoridad y el área autónoma a las principales ciudades de Cisjordania. Toda Cisjordania, con estos acuerdos, excepto Jerusalén, quedó dividida en 3 zonas, las zonas tipo A, B y C. En la zona tipo A, que comprende las principales ciudades palestinas, la autoridad tiene la responsabilidad plena sobre la seguridad interna, de orden público y responsabilidades civiles. En la zona tipo B, regiones rurales y pequeñas ciudades de población palestina, la autoridad tiene las mismas responsabilidades que en la zona A, pero Israel ejerce total autoridad sobre la seguridad de los ciudadanos israelíes y la lucha contra el terrorismo, y desde luego su autoridad prevalece sobre la Palestina. Ambas zonas, sin continuidad territorial, aisladas y rodeadas por enclaves israelíes protegidos por su ejército, apenas ocupan el 3% del territorio, aunque concentran al 90% de la población palestina de Cisjordania. Finalmente, la zona C, que comprende las colonias y todo el resto del territorio palestino, el 70% de Cisjordania, son las mejores tierras y zona considerada estratégica por Israel. Pues todo esto quedó bajo control israelí. Es decir, que Israel sigue controlando militarmente la mayor parte del territorio.
Ha habido otros intentos de retomar las negociaciones. Sí, ha habido más intentos, como el acuerdo de Wave Plantation del 98 y los de Sharm el Sheikh del 99, pero todos concluyeron en el desacuerdo de Camp David del 2000, año que también se produjo el comienzo de la segunda intifada, se empezó a construir el muro de separación y también ese año se confinó a Arafat en Ramallah, culpándole a él de los atentados. Estamos hablando ya, a estas alturas, de casi 5 millones de refugiados distribuidos por los territorios ocupados y el mundo árabe y la población total palestina que ya asciende casi a 9 millones. Todos estos intentos de paz que ha habido han fracasado. Globalmente tenemos que reconocer que por la negativa de Israel a cesar la construcción de asentamientos. Además, en noviembre del 2004, Arafat muere en París en extrañas circunstancias, sí, que además en el momento actual cobran interés y exacto, están de pleno interés. Y ahora además se ha comprobado por científicos suizos que sus ropas tenían pues un elemento radiactivo muy pernicioso y probablemente fuera la causa de su muerte. Se está hablando de la posibilidad de exhumarle para confirmar esa circunstancia. Podemos hablar también del nuevo estatus reconocido a Palestina. ¿Cómo se gestiona y cómo se llega a él? Bueno, ante la permanente congelación de las negociaciones, el presidente palestino, el día 29 de noviembre del 2012, pidió el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro. El documento que presentó tiene dos partes. La primera recoge las resoluciones de la ONU sobre el conflicto que reafirman la aplicación de la Cuarta Convención de Ginebra. La segunda parte consta de 7 puntos en los que, tras confirmar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la independencia en su Estado con las fronteras del 67, acuerda el estatus de Estado observador no miembro ante la ONU, expresa la esperanza de que el Consejo de Seguridad apruebe la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho y la urgente necesidad de resucitar y acelerar la reanudación del proceso de paz para alcanzar un acuerdo duradero, justo y equilibrado entre palestinos e israelíes. Y, por último, defiende la solución de 2 estados, el palestino y el israelí, que sean capaces de vivir uno al lado del otro. Y por dar algún dato, en la votación obtuvo 138 a favor, 41 abstenciones, entre ellas, curiosamente, Alemania y Holanda, y 9 votos en contra, que fueron el de Canadá, Estados Unidos, Panamá y República Checa y unos pequeños estados, por supuesto, aparte de Israel. La abstención de Gran Bretaña se debió al rechazo de la autoridad palestina a aceptar una serie de condiciones que le imponía, como eran no utilizar la votación para llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya, no pedir su ingreso en el Consejo de Seguridad y otras instituciones de la ONU cuando estuviera dentro, y el compromiso de negociar con Israel aceptando el estatus actual, lo cual significaría aceptar los asentamientos y no pedir el cese de la expansión. Eso no lo podía aceptar la autoridad palestina. ¿Qué consecuencias tendrá este nuevo estatus? Bueno, la autoridad palestina hasta ahora, como hemos dicho, estaba en calidad de observador, pero ahora Palestina ya deja de ser una entidad y pasa a ser un Estado. El reconocimiento tiene un valor simbólico, pero es un gran éxito para la autoridad palestina, puesto que le abre muchas opciones. Por ejemplo, si se confirma que Arafat fue envenenado, Palestina podrá solicitar a la Corte Penal Internacional una investigación sobre el magnicidio y también podrá denunciar los presuntos genocidios y crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos por las autoridades israelíes, ya que Israel ha violado sistemáticamente los artículos 46 y 47 de la Convención de La Haya, que prohíben a la potencia ocupante expropiar o confiscar bienes o propiedades de los habitantes bajo ocupación y destruir o disponer de bienes muebles o inmuebles de dichos territorios. Y también la Cuarta Convención de Ginebra incide sobre la protección de las personas civiles en tiempos de guerra y completa la Convención de La Haya, cuando dice que la potencia ocupante debe proteger a las personas civiles, respetar sus derechos y mantener las instituciones administrativas y jurídicas. Su artículo 49 prohíbe tajantemente la deportación forzosa de los habitantes de los territorios ocupados o realizar cambios en ellos. ¿Qué pasa con los refugiados? Y también tipifica como crimen de guerra el traslado por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa. Son los asentamientos. Bien, por todo ello se entiende el rechazo de Israel a que la autoridad palestina llevara la propuesta a la ONU. Claro, por eso se entiende. Pero, en fin, esperemos que ceda la tensión y que los implicados se avengan a negociar, atendiendo las palabras conciliadoras del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, cuando dice que la iniciativa no pretende deslegitimar a Israel, sino legitimar a Palestina. Y asegura que se ha dado este paso no para obstaculizar las negociaciones de paz con Israel, sino porque Palestina cree en la paz y porque su pueblo está desesperadamente necesitado de ella. Un conflicto, la cuestión palestina, que ha quedado, esperemos, quizá más aclarada a lo largo de todos estos minutos. Muchísimas gracias, profesora Lucía Rivas. Muchas gracias a ustedes. Caminos de ida y vuelta,
un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.